Buenos días, alumnos del sexto grado de primaria. Vamos a empezar un nuevo mes de junio, un nuevo mes de trabajo y una nueva unidad, ¿sí? Esta vez vamos a realizar un cuento popular andino de nuestra comunidad carhuacina, ¿sí? ¿Cuántos cuentos nos han contado nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos sobre la ciudad de Carhuaz? ¿Sí? O que sean propios de acá, con personajes también que en algún momento de repente han vivido o de repente con situaciones que se han podido dar en esta localidad. Entonces vamos a contar y a escribir un cuento, pero eso va a ser al final del mes. Ustedes ya saben que los productos grandes son al final del mes, ¿sí? Y en esta ocasión pues vamos a entender, a comprender un cuento popular y saber qué es un cuento popular, ¿sí? Vamos a ir por partes primero. Vamos a saber qué es un cuento popular, de qué trata. Ustedes ya saben que los cuentos son de qué género, narrativo, muy bien, son del género narrativo. Entonces vamos a aprender un poquito. Acá les he colocado un cuento popular chino para poder leerlo y más o menos comprender de qué trata y por dónde van los cuentos populares, ¿sí? Hay que recordar también de que este mes de junio pues celebramos cosas muy importantes. Uno de ellos es el Día de la Bandera, ¿sí? El 7 de junio es el Día de la Bandera, nosotros celebramos, recordamos de que ese día, pues, algunos poníamos nuestra banderita en la casa, otros desfilábamos, ¿no? Por el 7 de junio. Tenemos también muchas celebraciones en este mes, así que vamos a ir recordándolas poco a poco. ¿Nos vamos a la clase? De una vez. Tenemos el cuento popular. ¿Qué es el cuento popular? Tenemos acá un texto de un cuento popular que se titula Un hombre sabio. Ojo que esto no lo vas a copiar en tu cuaderno, solo este texto. El resto sí, ¿ya? Yo te voy a ir indicando. Este texto no, porque ustedes ya tienen un texto en su ficha número 1, ¿sí? De este mes de junio. Entonces vamos a empezar a leer y esto nuevamente, repito, no lo van a escribir en su cuadernito. Un hombre sabio. En la antigua China, en el que los nobles se rodeaban de artistas y sabios a los que protegían, uno de aquellos mecenas era Sun Tao Kun. Mira este nombre chino tan largo, ¿no? Un día, dos cortesanos de Sun Tao Kun se encontraban en el campo cuando cayó la noche y llegaron a la casa de Wang, un modesto campesino. Este les cedió el lugar más digno de su casa para pasar la noche y se fue a dormir a la cocina. Cuando ya todos se habían retirado a descansar, Wang oyó a los cortesanos hablar sobre el extraordinario poder de Sun Tao Kun. En verdad, él es un único mortal capaz de cambiar el destino de cualquier ser humano, dijo uno de los cortesanos. Esas palabras conmovieron profundamente el espíritu sencillo de Wang. Él podría cambiar mi vida miserable, pensó ilusionado. A la mañana siguiente, después de que los cortesanos se fueron, Wang se dirigió al palacio de Sun Tao Kun. Cuando el campesino llegó, quedó maravillado por el lujo de aquellos salones y algunos cortesanos notaron la humilde apariencia de Wang y decidieron burlarse de él. El señor dará una bolsa de monedas de oro a quien salte desde allí, dijo uno de ellos, señalando la ventana de una torre. Wang cayó en la trampa, saltó desde la ventana y ante el asombro de todos descendió como si fuera una pluma, hasta aterrizar en el suelo sin sufrir ningún rasguño. Todos pensaron que Wang había tenido mucha suerte. Luego, los cortesanos lo llevaron a una playa cercana y le dijeron: dicen que aquí, en las profundidades, hay una ostra gigante con una perla digna de un emperador. Será de quien la encuentre y la traiga. Wang no sabía nadar,
pero se lanzó al agua con confianza. Poco después de zambullirse, vio la ostra, cogió su perla y salió a la superficie. Los cortesanos no podían creer lo que estaba pasando. Sí, habían inventado la existencia de la perla. Señor Wang, disculpe nuestra necedad, suplicaban todos. Las hazañas del campesino llegaron a oídos de Sun Tao-kun. Este lo llamó y le preguntó cuál era su secreto. No hay ningún secreto, solo fe, señor, le respondió Wang con firmeza. Si se desea algo intensamente, se es constante y se tiene confianza. Se conseguirá. Sun Tao-kun, asombrado por la actitud de Wang, lo nombró consejero. ¿Ves? Este es un cuento popular, ¿sí? Muy interesante, ¿sí? ¿Qué podemos rescatar de este cuento? ¿Nos da una enseñanza? Ajá, entonces por ahí puede ir lo que es un cuento popular. ¿Qué nos enseña este cuento? ¿Que hay que mentir a la gente para ver lo vivo que somos? No. ¿Cuál será la enseñanza de este cuento popular? ¿Sí? Y como te has dado cuenta, tiene la estructura de un cuento. Inicio, nudo y desenlace. Eso ya lo sabes, ¿sí? Entonces, ¿qué será un cuento popular? ¿Tenemos cuántos personajes? Tenemos a Wang, que es el campesino. ¿Qué características puedes sacar de él? ¿Es humilde o es atrevido? Claro, muy bien, es humilde, ¿sí? Es bueno y solamente pues él quiere cambiar la vida que tiene, ¿sí? Por otro lado están los cortesanos que se burlan de él y ¿qué hacen? Le hacen hacer cosas que supuestamente nadie podía hacerlos. Pero como Wang tenía mucha firmeza y quería cambiar su vida, lo logró y pudo hacerlo, ¿sí? Y finalmente está Sun Tao-kun, que es el noble, ¿no? Como el monarca, el rey. ¿Y este qué características tiene? ¿Es un hombre ignorante? No, es un hombre sabio. ¿Qué más? Es un hombre que actúa con mucha firmeza, ¿sí? Y con mucha inteligencia también, porque se dio cuenta que Wang no era un hombre cualquiera, sino era un hombre digno de ser también un cortesano de su realeza, ¿sí? Entonces, mira todo este cuento popular, ¿sí? Que de repente en algún momento sucedió en China, ¿sí? Entonces también anda pensando cuál podría ser ese cuento popular que existe en Carhuaz y que tú lo puedes escribir, pero eso ya es a fin de mes, ¿sí? Vamos a seguir con la clase por hoy día. Tenemos, ¿qué es un cuento popular? A ver, ¿qué será un cuento popular? Un cuento popular es un relato anónimo. ¿Qué significa anónimo? Eso, muy bien. De que no tiene autor, ¿no? Efectivamente, no tiene autor porque, como dice acá el texto, se transmite oralmente de generación en generación. Son aquellos cuentos, pues, que con el pasar del tiempo, alguien los recoge por escrito a fin de conservarlo, ¿sí? Pero que no tienen un autor porque como son transmitidos de generación en generación, de padres a abuelos, de padres a hijos, ¿sí? Entonces, no sabemos quién lo ha escrito, pero que hay personas que los recopilan y los escriben para que no se pierdan, ¿sí? Muy bien, entonces seguimos. ¿Cuál es la intención comunicativa de un cuento popular? La intención del cuento popular es entretener, esto ya tú sabes, es entretener y ofrecer una enseñanza. Es entretener y ofrecer una enseñanza. Entonces, todo cuento popular debe de tener una enseñanza. Características. ¿Qué características tiene un cuento popular? Los personajes representan algún valor, ¿sí? Como el de Wang, que tiene el valor de tener fe hacia las cosas cuando alguien quiere algo, ¿no? O un vicio, también puede ser algo, bondad o maldad,
generosidad o egoísmo, ¿no? Esos son los vicios. Maldad, egoísmo, etcétera, ¿no? De repente egoísta, vanidoso, etcétera, ¿no? Y valores, bondad, generosidad, valentía, cariñoso, ¿no? Etcétera. Entonces, los personajes representan algún valor o vicio, ¿sí? Seguimos. ¿Qué otra característica? El ambiente y el tiempo se mencionan de manera general, ¿sí? Érase una vez en un lejano país. Entonces, ¿cuál es el ambiente acá? El lejano país. ¿Cuál es el tiempo? Érase una vez, ¿sí? Entonces, se mencionan de manera general. No necesariamente tiene que ser un lugar específico, ¿no? Siempre también mencionamos lugares o el tiempo generalizados, ¿no? No especificamos ni cuándo ni dónde, ¿sí? Entonces, mira qué cortitos vienen a ser las características y los personajes de este cuento popular. Entonces, ya sabemos qué es un cuento popular. Es un cuento anónimo. ¿Qué más? Es un cuento que se ha relatado de generación en generación y que alguien los recopila para que estos cuentos pues no se pierdan, ¿sí? ¿Qué otra característica tenemos? Los personajes siempre tienen una característica especial. Puede ser un valor o un vicio, algo malo, ¿no? Entonces, y también el lugar y el tiempo no necesariamente pues tiene que ser algo determinado, sino que también puede ser generalizado, ¿no? Alguna vez en aquellos tiempos, ¿no? Entonces no indico el lugar, ¿sí? Ni tampoco el tiempo. Entonces, esto tenemos por la clase de hoy día. En la ficha 1 que tienes que recoger o que te la van a hacer llegar a tu casa, tenemos un cuento popular, lo tienen que leer y tienen que desarrollar las preguntitas que ahí tienen a continuación, ¿sí? Espero que disfruten su lectura de su cuento popular. Ojalá que hayan disfrutado también este cuento cortito, ¿sí? Pero muy interesante y que nos enseña muchas cosas. Tener fe y hacer lo que tú quieres con muchas ganas, puedes lograr muchas cosas, ¿sí? Recuerda eso. Entonces, lávate las manos siempre, desinfecta tus cositas para poder trabajar, por ejemplo, tu cuaderno, si te has cambiado de lugar, o tu lápiz o tu lapicero, si has ido de casa en casa, trata de desinfectarlo, ¿sí? Cuídense mucho y ya nos vemos en la segunda clase.